La patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. En cuenta, presidente, senadora, senador, hay dos temas. Uno, la urgencia para el proyecto de ley que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. Urgencia calificada de suma. No, eso está agregado ya a lo antecedente, sí. Y luego se recibió una comunicación del director regional subrogante de la Superintendencia de Educación de Atacama, señor Félix Castro. Remite información del resultado de los procesos administrativos instruidos a algunos sostenedores por la aplicación del programa de fiscalización, proceso, seguridad e infraestructura, ejecutado por esa dirección regional durante el segundo semestre del año 2022. Señala que de una muestra de 16 establecimientos fiscalizados, la totalidad de ellos presentaron incumplimientos normativos y 14 pertenecen a establecimientos administrados por el Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Asimismo, indica algunos detalles en relación con la escuela Sara Benbow Villegas de la comuna de Vallenara. Muy bien, muchas gracias. Yo sugiero que, entiendo que son solo los administrados por el SLEP Atacama, no está el SLEP de Huasco, ¿verdad? Entonces, quizás, senadora Proboste, senador Sangüesa, podríamos oficiar al SLEP de Atacama para que nos informe sobre las acciones, las medidas que van a adoptar para salvar estos incumplimientos normativos que ha señalado la Superintendencia de Educación de Atacama. ¿Tendríamos acuerdo? Así es. Muy bien. Varios ofrece la palabra, senadora Jimena Órdenes. Muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por recibirme en la Comisión de Educación el día de hoy. Yo, en mi calidad de representante y senadora por la región de Aysén, les quiero plantear una situación que en la región nos tiene bastante preocupados y que nos han hecho saber también distintos actores que son parte del campus Patagonia, que depende de la Universidad Austral de Chile. Este campus está presente en la región desde el año 2011, pero la presencia de la Universidad Austral de Chile en la región de Aysén incluso es anterior, con lo que se conoció como el trabajo del Centro de Estudios de la Trapananda. Yo lo que les quiero comentar, presidente, es que el día 7 de junio de este año, el rector de la Universidad Austral de Chile, el señor Hans Richter, propuso al Consejo que para el periodo 2024-2028 se suspenda el ingreso de nuevos estudiantes en el campus Patagonia para carreras que históricamente han tenido una instalación que ha sido muy valorada por la comunidad. Entonces, nos preocupa la suspensión del ingreso de estudiantes nuevos para actuales programas de continuidad de estudios profesionales. Además, se nos ha señalado a través de lo que hemos visto en declaraciones públicas que esta propuesta obviamente no incluyó la mirada de la comunidad docente del campus Patagonia. Entiendo que el documento además no fue aprobado con la totalidad de los miembros del Consejo de Administración del campus Patagonia, ni, como ya lo señalé, por los docentes. Por eso a mí me preocupa porque entiendo, y es bueno corroborarlo, que la propuesta es reducir en un 40% la planta de funcionarios, reducir el número de profesores y de otros profesionales y técnicos que trabajan en el campus Patagonia. Acá se habla que efectivamente está condicionada la continuidad de carreras como asistente ejecutivo, mantenimiento en temas de mantenimiento industrial, administración de turismo, ingeniería en administración de empresas, ingeniería agropecuaria, entre otras. Yo entiendo, presidente, que el día de hoy incluso se vota el cierre de estas 5 carreras. Por lo tanto, le quiero pedir el acuerdo, si lo tienen a bien, de esta comisión y de sus integrantes, de convocar al rector, el señor Hans Richter, al subsecretario de Educación Superior y eventualmente a representantes ahí de académicos o del campus Patagonia propiamente tal, para ver primero cuáles son las razones que están a la base de esta decisión, qué medidas se están adoptando y eventualmente si también se puede rectificar esta medida, porque va a tener un impacto muy significativo en el marco de lo que constituye algo que para nosotros no es fácil en Aysén, que es el acceso a la educación superior en zonas extremas. Eso, presidente. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, senadora Órdenes. Comprendemos la inquietud y la compartimos. A ver, nosotros podríamos intentar tener una sesión especial con este propósito el lunes, por ejemplo. El lunes nosotros tenemos sesión de sala a las 14:30 horas. Entonces quizás podríamos 11:30. Perfecto. Quizás probablemente el subsecretario pueda venir presencial, pero si no se conecta, y el rector probablemente, si no puede venir, exactamente lo mismo. ¿Podremos...? 11:13 a 13. Yo creo, ¿verdad? 11:30 a Sí, 13, sí, por ese tema, sí. solamente por ese Y tema. solamente por ese tema, para no... Y coordinamos con Muchas gracias, las personas que presidente, señalaron. colegas. Claro, sería el subsecretario y el El rector. rector Hans Richter, Sí. el subsecretario de Educación Superior, y alguna agrupación de funcionarios que pueda existir en el campo. ¿Hay agrupación de funcionarios en el campo? Sí, yo envío los contactos. Muchas No sé gracias. si hay alguien como jefe de sede, como director de sede. Existe un director en el campus Patagonia también. Muy bien, la secretaría entonces... Haré se llegar los encarga de- antecedentes, presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, senadora. En punto varios, senadora Proboste. Bueno, solo agradecer a la senadora Órdenes la preocupación que hoy día trae a esta comisión y que hacemos propia respecto de lo que ocurra, pero junto con ello también comentar, presidente, que en el día de hoy hemos conocido a través de los medios de comunicación el informe de la Agencia de la Calidad de la Educación respecto a los resultados del sistema de medición de la calidad de la educación del año 2022 aplicado a estudiantes de cuarto años básicos y segundo años medios. Los resultados son preocupantes. No son para nada alentadores. Creo que esto ratifica lo que habíamos planteado, el deterioro de los aprendizajes que se generaron producto de la pandemia. Esto ratifica que el año pasado hiciéramos un llamado desde el Senado en el marco de la discusión del presupuesto de manera muy transversal todas las fuerzas políticas a que existiera una línea de financiamiento que no se veía en ese momento en el presupuesto de educación para iniciar un plan vigoroso respecto de recuperación educativa, particularmente tras el terremoto educativo que significó la pandemia y que los resultados de este CIMSE ratifican en la pérdida y en el deterioro de los aprendizajes, particularmente de los sectores de clase media, los sectores más vulnerables. Creo que esto da cuenta en que lo que ocurre en la escuela importa. Entonces, esto, insisto, presidente, son datos que son los que hemos obtenido a través de la información pública, porque a pesar de que el día lunes de esta semana el senador Sangüesa hizo la consulta, nunca tuvimos información en esta comisión por parte del Ministerio. Creo que amerita el que nosotros podamos convocar a una sesión especial de sala para analizar estos resultados, pero junto con eso también buscar medidas que permitan remediar estos problemas. Y parte de eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en la educación pública, particularmente en los 11 servicios locales de educación pública. O sea, nosotros queremos ver el foco, con un foco especial, que es lo que está pasando en los aprendizajes de los estudiantes de cuarto año básico y segundo año medio de los servicios locales de educación, porque, bueno, cuando estuvimos como comisión en la región de Atacama, se plantearon datos que eran bien preocupantes respecto de porcentajes de estudiantes en los servicios locales que no sabían leer en cuarto básico. Entonces, estos resultados, nosotros lo hemos dicho, es un elemento, una herramienta, hay otros, pero nos interesa saber cuáles son las remediales, porque lo que nosotros no estamos viendo son remediales en esta tarea. Esto requiere en que el Ministerio también acelere el ritmo de respuestas, de apoyos pedagógicos a los establecimientos educacionales y entonces, si lo tienen a bien, creo que podríamos también desde la comisión bien transversalmente solicitar esta sesión especial para escuchar académicos, escuchar a las facultades de educación en materia de formación inicial, escuchar de manera también muy transversal en cómo somos capaces de generar un nuevo acuerdo, pacto por la educación en nuestro país. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora. Está conectado el señor ministro de Educación.
don Marco Antonio Ávila. Bienvenido, ministro, gracias por conectarse. Está también con nosotros el director de Educación Pública, don Jaime Beas, los equipos asesores del Ministerio. Entonces, quizás si antes de resolver, yo creo que vamos a resolver naturalmente que pidamos a la mesa esta sesión especial, pero escuchar al ministro respecto de la materia. Ministro, tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes ya, ¿no? Bueno, lamentablemente no puedo estar presencial, vengo yo ahora ya de la sesión o conferencia de prensa que hicimos con el Ministerio, y precisamente yo hoy día le había pedido, ¿no es cierto?, también a Fernando, ¿no?, por su intermedio presidente como asesor legislativo, que pidiera un espacio precisamente para poder concurrir con el secretario ejecutivo de la agencia y también con el equipo, ¿no es cierto?, que ha estado o que ha venido trabajando en, ¿no es cierto?, el tema de los resultados. Los resultados se dieron a conocer, tal como lo señaló el propio secretario ejecutivo de la agencia, 2 meses antes del periodo, desde la última entrega, a propósito, ¿no es cierto?, del procesamiento de los datos. La información hoy día ya está liberada, ¿no es cierto?, para los establecimientos educacionales. Y yo quisiera poner el foco, ¿no es cierto?, y recoger las palabras de la senadora Proboste por su intermedio presidente. Hoy día hay un marco, ¿no?, y hay una comisión que el lunes pasado entregó en su total anuencia, ¿no es cierto?, y con total acuerdo, un informe de recomendaciones para el Consejo de la Reactivación. Hoy día es ese pacto yo el que creo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que refrendar desde todas las fuerzas, porque está debidamente orientado hacia 3 ejes fundamentales, que es recuperar efectivamente los estudiantes que están fuera del sistema educativo, luego, ¿no es cierto?, mejorar los temas de aprendizaje y por último, ¿no es cierto?, también mejorar los temas de clima y salud mental. Eso es muy importante. Yo no quisiera que nos quedáramos, ¿no?, después de un CIMSE de pandemia. Este es el CIMSE de la pandemia, después de 4 años en que hemos tenido implementaciones irregulares de esta evaluación, nos quedáramos, ¿no es cierto?, solo como con la congratulación. Tenemos grandes desafíos y esos desafíos tienen que ser causal, ¿no es cierto?, especialmente para cuestiones asociadas, ¿no es cierto?, como a la unidad de todo, ¿no es cierto?, el país. Esto no se va a resolver solo desde el Ministerio de Educación, ni de la agencia, ni de los esfuerzos que hagamos todos, sino también desde todos los ámbitos, considerando a las familias, ¿no es cierto?, a los profesores, profesoras. Un dato importante que sí nos parece relevante y que me gustaría que ustedes lo tuvieran, ¿no es cierto?, como insumo en esta primera, quizás, impresión a propósito de la entrega de resultados, son 2 cosas. Uno, ¿no es cierto?, la baja de menos 4 puntos en matemáticas, en lenguaje, cuarto básico, lo que nos indica, ¿no es cierto?, que eso es poco significativo y nos hace pensar que ha habido políticas, y en esto no hay que ser mezquino, también del gobierno anterior, que han hecho posible, por ejemplo, la recuperación. Probablemente tenemos que actualizar nuestros datos, senadora, por su intermedio presidente, respecto, ¿no es cierto?, de la lectoescritura, porque los datos que tenemos es que los chicos sí efectivamente lograron insuficientemente probablemente adquirir el proceso de lectoescritura en cuarto básico en su familia y consolidar en este primer año de alguna manera medio irregular el año 22. Y el segundo dato que nos parece importante es que 116 establecimientos categorizados como insuficientes lograron mejorar sus resultados gracias a los apoyos focalizados. Eso quiere decir que efectivamente cuando el Estado se preocupa de apoyar a los establecimientos, ¿no es cierto?, y probablemente avanza, ¿no es cierto?, más allá de las lógicas de castigo y sanción y logra apoyar con políticas focalizadas y con recursos, claramente lo que nosotros vamos a tener es el inicio de verdaderos caminos de mejora, ¿no? Esto continúa, recuerden que hay una tendencia de hace los 10 últimos años, ¿no es cierto?, de malos resultados en las distintas asignaturas. Esto yo creo que no podemos analizarlo así a la rápida y por lo tanto coincido, ¿no es cierto?, en esta sesión especial para poder tratar estos resultados y especialmente escuchar, ¿no es cierto?, a quienes han venido, ¿no es cierto?, estudiando este fenómeno, ¿no es cierto?, de la educación, los resultados específicos y también, ¿no es cierto?, las evaluaciones estandarizadas. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, ministro. Entonces, así se acuerda solicitar a la sala, al presidente de la corporación, para que se fije fecha con el propósito de poder materializar esta sesión especial. Tenemos nosotros sesión especial el 19 y después hay sesión especial el lunes 3, 2 sesiones especiales. Así que vamos a hablar con el presidente porque la idea sería hacerlo también relativamente pronto, de tal manera de que esas medidas correctivas que muy bien se refiere la senadora Proboste se puedan conocer, las que ya se están adoptando y las que se pudieran adoptar en mediano y largo plazo. Son tareas urgentes.
Muy bien, así se acuerda. Hemos firmado los oficios respectivos, así que muchísimas gracias. Esta sesión está convocada para recibir en audiencia al señor alcalde de Lota y centros de padres para dar a conocer la situación que viven los trabajadores de la educación debido a la deuda heredada, lo que ha llevado a una paralización de funciones que ya se extiende por 10 días. Vamos a ofrecer inmediatamente la palabra al señor alcalde de la comuna de Lota, don Patricio Marchán Ulloa, y la comitiva que lo acompaña. También está la apoderada del Centro General de Padres y Apoderados, señora Carolina Rodríguez. Sí, y ya se atrasó, parece que no va a alcanzar a llegar. No va a alcanzar a llegar. Ya. Señor alcalde, le ofrecemos la palabra. Muy bienvenido. Muchas gracias. Le escuchamos con el mayor interés y la mayor atención. Senadoras, gracias por este espacio. Bueno, yo tengo que expresar que nuestra comuna tiene una deuda, ¿no es cierto?, hoy día de arrastre del orden más o menos de 1.500 millones de pesos. Eso se refleja en no pago de imposiciones, se refleja en no pago, ¿no es cierto?, hoy día proveedores, COPEUCH, caja de compensaciones, en fin. Y para eso hemos ido buscando algunas estrategias, algunas acciones que hemos hecho nosotros, como es bajar, ¿no es cierto?, hoy día lo que es el déficit en el sentido de personas que están en condiciones de jubilarse, ¿no es cierto? Ya gestión que hemos hecho también en elaboración de proyectos de emergencia, en fusionar cursos, ¿ya? En reintegro de licencias médicas, no renovación de contratos de 300 horas excedentes, retiros voluntarios, y por tanto yo diría, a grosso modo son las medidas que hemos tomado, pero además gestión ante el Ministerio de Educación, solicitando, ¿no es cierto?, ahí unos convenios de transferencia, que van dos, viene un tercero, pero eso no lo resuelve la deuda que tenemos, que es histórica, ¿no? Eso se explica porque en el pasado, no sé, se administraron, yo diría, fortalecieron o inflar más bien el Departamento de Educación, ya 3.000 horas de clase que no se hacían ni se pagaban, y una serie de situaciones que yo diría que nos llevó, ¿no es cierto?, a esta deuda acumulada por mucho tiempo. Y hemos tenido, ¿no es cierto?, hoy día el apoyo de estos convenios, pero no nos resuelve el tema, porque hemos traspasado a la fecha de platas municipales para financiar parte de la educación del orden de 4.000 millones de pesos, que dejamos, ¿no es cierto?, ya a la comuna sin luminarias, con juego infantil, ayudas sociales, por ayudar a la educación ya municipal. La dotación obviamente ha bajado, ¿no es cierto?, en matrícula del 2018 éramos 5.019 más o menos estudiantes, hoy día estamos en 4.736. Tenemos una votación de 1.047 personas, docente 498 y para docente 549. Y por tanto, yo diría, estamos muy complicados. Todos los meses, ¿no es cierto?, inyectamos recursos del orden de 150 millones de pesos más o menos para pagar sueldos líquidos solamente y no cumplir, ¿no es cierto?, los demás compromisos que tenemos. Y yo creo que eso nos resiste más. Y lo que queremos, en definitiva, ¿no es cierto?, pedirle al gobierno y a ustedes, ¿no es cierto?, como Senado también, que nos puedan ayudar en acelerar el proceso, ¿no es cierto?, yo diría de la ley miscelánea, ¿no es cierto?, que pueda salir el reglamento, que nos puedan inyectar recursos para, ¿no es cierto?, ir bajando los déficits. También lo que es legislar en materia previsional, ¿no es cierto?, porque yo he negociado con una AFP, hemos negociado también con el Ministerio con FONASA, con la CHIS, y nos han rebajado los intereses, pero la deuda se mantiene. Nosotros creemos que hoy día lo que se está planteando, ¿no es cierto?, que nuestras escuelas más bien vayan a los servicios locales el 2024, es decir, y se anuncia, ¿no es cierto?, que el 2025, nosotros queremos por lo menos, y estamos de acuerdo ahí con la Municipalidad de Coronel, de San Pedro, que están igual complicados como nosotros,
Y yo creo que ahí es muy importante, por lo menos, poder analizar eso, ¿no es cierto?, y tomar alguna decisión que nos permita lo antes posible que estos colegios, ¿no es cierto?, pasen, estas comunas pasen a los servicios locales. Por lo tanto, yo creo que expresar la cantidad de problemas que tenemos, porque no hay financiamiento. Nosotros vivimos el 80%, la comuna Lota vive del fondo común municipal, 80% más o menos. Tenemos del orden en un presupuesto de 11.000 y fracción, 6.600 millones, y no podemos solventar más la educación, no podemos. Y aquí se apuesta, ¿no es cierto?, a aumentar la matrícula, ¿no es cierto?, pero eso va a ser muy difícil, porque hoy día tenemos competencia, ¿no es cierto?, de los colegios particulares, pero además la tasa de natalidad, está 1.5, 2 por ahí, pero además el éxodo de familia, ¿no es cierto?, que se van de la comuna de Lota por tema de vivienda y trabajo, y es muy difícil que podamos aumentar eso. Los costos se mantienen, ¿no es cierto?, yo diría costos fijos, y obviamente se disparan, ¿no es cierto?, también algunos costos variables que tenemos, pero reitero, la preocupación, ¿no es cierto?, quiero expresar del Consejo, los dirigentes, en fin, ahí, es que esto no va para más. No tenemos salida a este tema. O sea, no es posible todos los meses, ¿no es cierto?, buscar recursos ahí para pagar solamente el sueldo líquido, todos los meses. 150 millones, 100 millones, ¿y de dónde sacamos? No tenemos más recursos. Entonces, es un tema apremiante para la comuna, y fruto de eso que está en una huelga, no sé, todavía hay en paro, aunque uno sabe también que estos paros tienen una connotación también política, digamos, ya, para que ya no vamos a pecar de ingenuidad, digamos. Pero hay una realidad, están hoy día trabajadores que no se les pagan, ¿no es cierto?, hoy día imposiciones de muchos años, que están hoy día estamos comprometidos, ¿no es cierto?, con FONASA, estamos negociando deuda. Esa es la realidad en Lota, y yo la quería expresar, y nos interesa, digamos, que la ley miscelánea, que eso se pueda acelerar y que puedan hacer una gestión ustedes para que salga el reglamento, lo que yo manejo extraoficialmente, y eso no puede inyectar recursos, buscar también, y aprovecho un tema que me parece injusto. Yo puedo entender que el Ministerio de Educación nos retiene recursos cuando no pagamos imposiciones. Lo que no puedo entender que nos retenga también la SUDERE a través de ¿cómo se llama? De la SUDERE, que da la orden a la Tesorería General de la República. También por dos caminos nos retienen. Entonces, ¿cómo se explica eso? Yo sí entiendo el Ministerio de Educación, que está la normativa, en fin, hay ley ahí y nos retienen. Pero ¿por qué nos retienen también tesorería a través nos retienen, ¿no es cierto?, del fondo como municipal por no pagar imposiciones? O sea, yo creo que eso no corresponde. Yo creo que no corresponde. Entonces, nos castigan por dos lados. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo en esta administración de asumir costos. Y hay asumido costos políticos también, porque ya, ¿no es cierto?, de vincular a los profesores que están en excedente, en fin, ahí tenemos una cantidad no menor de juicios. Hemos hecho el esfuerzo, hay voluntad, obviamente, de mi gestión, pero no tenemos ya capacidad financiera, no tenemos liquidez para enfrentar estos temas. O sea, Lota es una de las comunas complicadas, digamos, y todos los meses estamos ya cómo pagamos los sueldos. Líquidos, nada más. Y los demás compromisos no estamos cumpliendo. Entonces, yo creo que hay que buscar alguna... Por ahí me decían, ¿no es cierto?, la SUDERE, que se podría ver, ¿no es cierto?, a través de los fondos FAEP, ya que le inyecten más recursos y que vamos a hacer un convenio y vamos a ir rebajando en cuotas, ¿no es cierto?, del fondo común municipal, para pagar eso, yo diría, esos recursos que no pueden inyectar. Pero no tenemos otra fórmula. Y la verdad es que estamos muy complicados, y yo quería expresar esto, digamos, a nombre de la comunidad, a nombre, ¿no es cierto?, también del Consejo Municipal, de muchos profesores y trabajadores de la educación, para docentes, en fin, que prestan servicio a nuestra comuna, pero estamos súper complicados. Esto, yo diría que la deuda se acrecentó mucho más, obviamente en el periodo anterior, ¿no es cierto?, municipal, ya, donde están 3.000 horas de clase, que yo lo explicaba, que no se hacía ni se pagaba, como 19 funcionarios fantasmas, de alguna manera, ¿no es cierto?, inyectaron, yo diría, perdón, aumentaron la dotación en el Departamento de Educación, en fin. Y nosotros hemos ido rectificando, asumiendo los costos, racionalizando los costos, pero no tenemos más salida. Tema súper complicado para nosotros, por lo menos, en la comuna, y eso es lo que yo quiero expresar y agradecer, obviamente, este espacio. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias. Ofrezco la palabra por si hubieran
consultas al alcalde, también si el señor ministro quisiera intervenir, el director de Educación Pública, en fin, para que podamos ver, explorar más bien alternativas de solución. Son varios las comunas que se encuentran en una situación bien parecida a la suya. Mayor razón entonces para que agotemos los esfuerzos de encontrar soluciones. Senadora Proboste, ¿te había pedido la palabra? Sí, senadora Yasna Proboste. Presidente, bueno, agradecer al alcalde de Lota de estar acá y, como usted lo dice, presidente, lamentablemente este no resulta ser un hecho aislado. Es una situación compleja, varias de ellas heredadas de administraciones anteriores, pero el alcalde, en su intervención en 2 oportunidades, planteó respecto al reglamento de la ley miscelánea. Y solo comentar que se presentó una moción parlamentaria que lo hizo la senadora Adriana Muñoz hace algún tiempo, porque efectivamente este círculo vicioso que cuando se genera algún incumplimiento, se hace retención de la subvención, al mes siguiente tiene menos recursos para poder resolver el problema. Y precisamente el espíritu de esa moción de la senadora Muñoz se plasmó en la ley miscelánea, en donde se permite que el Ministerio de Educación pueda pagar utilizando esos recursos que están retenidos de la subvención escolar. Entonces, creo que la pregunta bien directa sería preguntarle al ministro cuánto, si se ha utilizado ese mecanismo en Lota y en otros municipios del país que están en esa misma condición. Eso. Y me sumo a las palabras del alcalde respecto al reglamento y aprovecho de preguntar respecto al reglamento de las prácticas para las educadoras de párvulo, que lo hicimos en esa ley también. Muy bien, muchas gracias, senadora. Ofrezco la palabra, el señor ministro está pidiendo la palabra. Quizás escuchemos al senador Sangüesa, ministro, y inmediatamente le ofrecemos la palabra. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Agradecer al alcalde de Lota, una comuna que le ha tocado en los últimos años bastante complejo, con una reconversión como comuna y que obviamente que afecta el sistema educativo. Y como decía la senadora Proboste, esto no es una situación nueva. Hemos tenido muchos municipios que por una mala gestión del alcalde que precede normalmente se dan a conocer una serie de situaciones donde finalmente el sistema educativo se ve en crisis. Lo normal es el no pago de las cotizaciones, pero quisiera preguntarle ahí al alcalde, hay una situación que tiene que ver también con las licencias médicas, que ahí también se genera un problema financiero, muchas veces con el rechazo de las licencias que se siguen pagando. Entonces, ¿cómo está esa situación dentro del municipio, del DAEM de Lota? Y compartir la aprensión respecto a los reglamentos. Es importante que los reglamentos, sobre todo cuando se hacen leyes misceláneas, se hagan con la celeridad que se requiere. Porque un problema que tenemos legislativamente aquí es que normalmente cuando hay un reglamento en un proyecto de ley, muchas veces se demora demasiado tiempo en elaborarse. Pero cuando hay una ley miscelánea, las leyes misceláneas se hacen normalmente para acelerar algunos procesos. Entonces, si el Ministerio tiene una respuesta de cuándo debiese estar este reglamento. Muchas gracias, senador Sangüesa. Yo tengo 2 preguntas bien concretas, alcalde. Si no, quizá don Jaime también puede ayudar a la respuesta. ¿Cuándo se traspasa Lota al nuevo, digamos, al sistema de educación pública? Y lo segundo, usted habló de los funcionarios que están postulando al incentivo al retiro. Si estuvieran los recursos para pagar esos incentivos al retiro y provocar en definitiva que
que esos profesores y asistentes de la educación puedan jubilarse, puedan pensionarse. ¿Tiene calculado el alivio que eso le pudiera significar en su planilla mensual? Escuchemos al ministro y luego de eso le ofrezco la palabra para que usted nos pudiera complementar la respuesta. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, bueno, varias reflexiones muy rápidas, ¿no? La primera de ellas es que esta crisis hoy día financiera de los municipios tiene aspectos que son estructurales, ¿no? Uno tiene relación con el sistema de financiamiento que nosotros tenemos hoy día actualmente en la educación, y otro tiene que ver con los efectos propios de la municipalización, ¿no? O sea, tenemos claro cómo hoy día se administran, y si bien a veces no necesariamente hablamos derechamente de delitos, porque tenemos alcaldes que han tenido que concurrir incluso, ¿no es cierto?, a la justicia, también sabemos que ha habido problemas como de financiamiento, convenios colectivos, ¿no es cierto?, sobredotación, bueno, todo esto son derivados del proceso de municipalización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos pensado, ¿no?, a propósito de lo que ustedes señalaban? Cómo nosotros vamos haciendo también, junto con ustedes, ¿no?, los parlamentarios, una reflexión en torno a cuál es la suficiencia necesaria para hoy día financiar el sistema educativo, ¿no? Y cómo aliviamos también, a propósito de aquello que se ha señalado muchas veces, a aquellos municipios que están aún en procesos de crisis, hasta el total traspaso a los servicios locales de educación pública. No hay ninguna región, probablemente, bueno, salvo aquellas que tienen el servicio local instalado completamente, que no tenga alguna dificultad. Por su intermedio, presidente, con el senador Sangüesa veíamos el año pasado la situación de Trehuaco, es Lota, es Magallanes, Coronel, o sea, tenemos Puerto Natales, tenemos San Pablo, Nacimiento, o sea, no hay ninguna región de nuestro país, salvo Atacama, quizás que tiene el 100% del servicio local, que no tenga alguna dificultad. Lota recientemente, en los próximos días vamos a poder quizás comunicar las buenas noticias que estamos haciendo con ese territorio en particular. Y esto se debe a muchos problemas. ¿Qué es lo que hicimos? Fue que, en acuerdo con usted, presidente, el lunes comenzamos a trabajar. Fueron invitados también, ¿no es cierto?, los senadores de esta comisión y distintos diputados de la Comisión de Educación y otros que han tenido, ¿no es cierto?, real preocupación por sus servicios, por sus municipios cercanos. Una mesa de trabajo que partió el lunes pasado, ¿no? Si bien estamos resolviendo las situaciones puntuales, por su intermedio, presidente, senadora Proboste, estamos pagando nosotros directamente, ¿no es cierto? E incluso estamos pidiendo nosotros derechamente las rebajas en ISAPRE, FONASA, ¿no es cierto? Y para poder pagar directamente usando ese mecanismo, pero sabemos que esta es una solución mucho más estructural. Y para poder tener más recursos y superar esta crisis necesitamos también acordar algo, ¿no? Un compromiso, una ley miscelánea, algo que signifique asignar recursos, pero también tener un mayor nivel de control, porque no podemos pagar. Yo voy a contar el siguiente caso, alcalde, discúlpeme la poca discreción quizás con esto. Usted estaba presente cuando yo mismo le hice ver a usted, ¿no es cierto?, que asignándosele la primera y segunda cuota del FAEP, usted mismo tenía que enfrentar una renuncia voluntaria con un pago de una indemnización de 40 millones de pesos a una funcionaria que renunciaba voluntariamente. Y usted no estaba necesariamente al tanto, ¿no? También estaba muy sorprendido por esto. Por lo tanto, no podemos tampoco dejar de lado algunas restricciones en términos, ¿no es cierto?, de la asignación. O sea, si estamos asignando recursos, no podemos, ¿no es cierto?, darnos el lujo de firmar convenios colectivos como el que firmó un alcalde en la región metropolitana por 12.000 millones de pesos, que no tenemos esos recursos y no van a existir en el futuro. Entonces, yo lo que les pediría ahí a todos, ¿no?, es allanarnos, a sentarnos a trabajar, ver las soluciones, conversar, ¿no es cierto?, obviamente esto con Hacienda, la Dirección de Presupuesto y todo, buscar soluciones para las situaciones más urgentes y quizás, ¿no es cierto?, ver que esta crisis municipal efectivamente está desbordada, pero con una serie también de restricciones, ¿no es cierto?, que nos permita decir que los recursos van a ir directamente a las y los trabajadores, porque lo que nos interesa es que ellos y ellas tengan sus cotizaciones al día, puedan ir a un servicio médico y operarse, puedan, ¿no es cierto?, también tener, ¿no es cierto?, sus fondos de pensiones como corresponde a cualquier trabajador del país. Muchas gracias, vamos a seguir trabajando, quedamos, si no me equivoco, presidente, para el próximo jueves, después de la semana distrital, una sesión de trabajo larga allá en el Congreso con ustedes, con este grupo, ¿no es cierto?, de parlamentarios, senadores, senadoras, diputados, diputadas, más nosotros para ir analizando. Vamos a llevar el dato, recuerden que eso nos pidieron, comuna por comuna, cuál es el nivel de endeudamiento, cuántos están pagados los bonos de incentivo al retiro, cómo pueden aliviarse las planillas. Toda esa información la tenemos disponible para ese día. Gracias, presidente. En julio.
Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Don Jaime, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al alcalde Lota. Un gusto conocerlo. El presidente Lota, junto a Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana, forman parte del servicio local Andalian Sur, que inició sus servicios, su funcionamiento este 1 de marzo de 2023. Por lo tanto, el servicio local va a recibir el servicio educativo traspasado el año 2025, 1 de enero. Estamos en etapa de funcionamiento, de instalación del servicio y conociendo todo lo que implica la información que ellos nos deben traspasar, decreto 1, comisiones técnicas, etcétera. En ese proceso estamos hoy día, presidente. Ya, 1 de enero del 2025, entonces tenemos 2023, 2024 como desafíos de que pueda de que podamos mantener el servicio como corresponde. Alcalde, respecto de incentivo al retiro, si usted nos pudiera contar, porque a nosotros además nos sirve para entender lo que está ocurriendo con esto. Si tiene funcionarios que llevan mucho tiempo esperando, muchos años esperando, en fin, todo lo que pueda saber sobre incentivo al retiro, sí, creo que nos ayuda. Sí, yo un paréntesis antes, yo lo expresaba, no estamos muy de acuerdo las tres comunas, digamos, que se pueda prolongar hasta el 2025, digamos. Y lo queremos plantear, creo que hay una reunión que están solicitando también los colegas alcaldes, porque en el caso nuestro, por lo menos, y Coronel, y San Pedro menos, no resiste más, o sea, nosotros estamos súper complicados. Eso lo quiero expresar. Y con respecto a eso, el dato como exacto, pero no repercute más de 200 millones, es un tema, digamos, que hoy día eso no refleje disminuir el déficit, digamos, porque efectivamente el déficit es estructural ya y no tenemos... ¿Esos 200 millones serían mensuales? ¿Anuales? No, la información que yo manejo extraoficialmente, que son la gente que está en condiciones hoy día, ¿no es cierto? La verdad que no saca la estadística, pero en condiciones de decir se puedan, ¿no es cierto?, están esperando un recurso para que se acojan. Están esperando que le paguen sí, el bono sí. de incentivo. Y ahora, ¿no es cierto?, con la segunda o tercer convenio, también fijar prioridad a las personas que están más complicadas con enfermedades, yo diría, irrecuperables también. Pero eso no va a repercutir con todo ese esfuerzo en el tema de la deuda, no sé lo que tenemos de arrastre, que yo diría perdón, alcalde, no, claramente en la deuda de arrastre no, pero en el financiamiento hacia el futuro debiera. Paulatinamente, claro. Sobre todo si son cargos, porque no sé si usted lo tiene evaluado o no, si son cargos que no necesitan reemplazo. Si son cargos que necesitan reemplazo, bueno, en realidad el ahorro es bien marginal. Fundamentalmente, efectivamente hay gente que no se va a reemplazar. ¿Ya? Eso va a ser así, digamos. Pero no lo tiene exactamente medido cuánto le pudiera significar como disminución de la planilla mensual. No tengo la información, yo diría, exacta, digamos, pero lo podemos pedir ahí, se la puedo enviar. Muy bien. A ver, don Jaime, si nos ilustra también en relación con este doble descuento. Me interesa el procedimiento más que el caso puntual, porque no debiera ser el único. Lo que el alcalde nos ha dicho es que por un lado hay una retención de subvención y por otro lado hay descuento del Fondo Común Municipal. Y claro, yo me imagino que eso le repercute fuertemente no solo en el financiamiento de la educación, sino que también en el financiamiento de su municipalidad, de los otros gastos. Si tiene don Jaime alguna información de carácter general, no como procedimiento general, probablemente no de la comuna de Lota en particular, pero como procedimiento general, porque yo creo que eso sí complica también a los municipios bastante. Sí, don Jaime. Presidente, sí, efectivamente, en el caso de lo que nos señala el alcalde, de decir que tiene retenciones de subvención, esto se origina cuando hay incumplimiento de pago de las obligaciones previsionales. No, eso genera inmediatamente un monto que se retiene por parte del Ministerio de Educación. Efectivamente, eso ocurre. Respecto del Fondo Común... Perdón, eso es subvención, esa es la retención de subvención. Eso es subvención, sí. Y respecto de descuentos por subdere, ¿no?, de Fondo Común Municipal, lo que se me ocurre que pudiera originarse por
compromisos anteriores que hubiera tenido la comuna, con programas de retiro anteriores que hubiese tenido la comuna, que se sirven también con cuotas con cargo del Fondo Común Municipal. Teóricamente, digo, no, podría ser esa la causal, en este caso, del municipio de Lota. No sé cuál es otra situación en particular. Alcalde, perdón, porque la causal de esos descuentos en el Fondo Común, ¿usted dice que serían también educación? Sí, ¿Sí? eso es así. A ver, está con nosotros también la señora subsecretaria Alejandra Ratia. Quizás, Alejandra, usted nos puede ayudar también. Yo creo que es una inquietud súper válida. Subsecretaria. Buenas tardes ya para todos. La inquietud respecto a las retenciones de las subvenciones, presidente, venía entrando y los he escuchado. De retenciones porque las retenciones de subvención escolar dicen relación con el no pago de cotizaciones previsionales, ¿verdad? Pero el alcalde nos dice que además tiene retenciones del Fondo Común Municipal también motivadas en incumplimientos del sistema educacional. A ver, lo que pasa es que una explicación, no sé si está el alcalde, hola, buenas tardes, si sí, está sí por está. ahí, no sé, no lo... ya. Yo estuve en Lota ya con ellos y ahí conversamos, yo les explicaba. Tanto los FAEP como en realidad todos los recursos que nosotros entregamos requieren de un convenio. El FAEP en particular requiere un plan de iniciativas. Ese plan de iniciativas, en el fondo, es el que permite entregar la primera cuota. En función de esa primera cuota, ellos tienen que luego rendir esa primera cuota y luego del rendimiento, de la rendición en realidad, de la rendición y aprobación de esa primera cuota se puede cursar la segunda cuota. En el fondo, ambos procesos requieren. Por lo tanto, si es que hay una retención de eso, tiene que ver con gastos que no están reconocidos todavía, adecuadamente acreditados. Y bonos de incentivo al retiro. Perdón, subsecretaria. A ver, él habla de descuentos en el Fondo Común Municipal. Usted dice que podrían estar motivados en rendiciones incompletas o en rendiciones observadas del FAEP. No, son dos cosas distintas. Había entendido que era el FAEP, perdón. No, una cosa es el FAEP. Fondo Común Municipal. Es que el Fondo Común Municipal es desde Subdere y no tiene relación con los FAEP. No, si lo entendemos bien, la pregunta es si es que existe este doble castigo, es decir, por no pago de las cotizaciones previsionales, se le hace un descuento de la subvención, se hace una retención de la subvención, pero además el alcalde nos señala aquí es que junto con eso también tiene por otro lado un castigo de la Subdere. Entendemos que no son ustedes los que tienen que responder por la Subdere, pero... Sí. No, nosotros no, el castigo del FAEP no tiene que ver con, en el fondo, con el descuento del Fondo Común Municipal. Puede que se estén confundiendo dos cosas. La primera es que, pero esto sería una confusión muy confusa, valga la redundancia, ¿no? Pero lo que nosotros sí tenemos, y ustedes están al tanto, el artículo 34 transitorio permite que una vez traspasado el servicio educativo a el Servicio Local de Educación, se traspasa sin deuda y esa deuda luego se descuenta, el pago de esa deuda se va descontando en cuotas del Fondo Común Municipal, ¿no? Ahora, otro tema que puede implicar descuentos del Fondo Común Municipal, pero que esto no tiene que ver con educación, es cuando los municipios tienen imposiciones impagas, no de los trabajadores de la educación, sino que de los trabajadores que trabajan en el municipio. ¿Me explico? Los funcionarios municipales. Y eso también puede ser causal de descuento del Fondo Común Municipal. Sí. Puede ser eso. Lo que pasa es que, el alcalde señala que es por educación, pero, en fin, está pidiendo la palabra el señor ministro y también está pidiendo la palabra el senador Sangüesa. Escuchemos al senador Sangüesa, ministro, y le ofrecemos la palabra. Bien breve, presidente. Yo creo que debiésemos oficiar a la Subdere para que nos informe oficialmente respecto de en qué situaciones se hace este descuento y si tiene que ver algo con deudas que provengan de educación, por lo cual se hace la retención.
de esa manera poder clarificar y si es así que hay una doble sanción, poder eliminar a lo menos una, y sobre todo ahora que está aprobada la ley miscelánea que permite que el Ministerio haga el pago directo. Tendríamos acuerdo de oficiar a la subdere, ¿verdad?, para que nos explique concretamente sobre descuentos que se hayan producido a la municipalidad de Lota y las razones que hay para ello. Así se acuerda. Alcalde, tiene la palabra. Yo creo que hay como una confusión. Efectivamente es así, yo lo planteé, la reunión que tuvimos los alcaldes hace un mes atrás ¿cómo se llama?, en Viña, se lo planteé al presidente de la República. Y es así, nos hacen descuento, ¿no es cierto?, por 2 vías. Nos retienen recursos si no se pagan imposiciones las subdere. También lo conversé con el señor Cataldo, lo planteamos en varias oportunidades. Eso es así, por 2 vías nos retienen. Y yo encuentro injusto, así se lo planteé, que yo puedo aceptar, digamos, que así nos retengan, ¿no es cierto?, hoy día por no pago de imposiciones el Mineduc. Pero ¿por qué no tienen que descontar lo mismo, ¿no es cierto?, recursos? La subdere da la orden a la ¿cómo se llama?, a la Tesorería General de la República y nos retienen. Y cuando hagamos, ¿no es cierto?, amortizamos parte de la deuda, nos liberan la deuda. Y eso yo creo que lo encuentro injusto, y eso es así. Después tengo aquí, por retiro, presidente, va el dato, ¿no? Hoy día tenemos por lo menos 9 asistentes, 2 docentes, el ahorro mensual serían de 7,5 millones, anuales 90 millones. Eso es lo que está vigente hoy día. Obviamente sin incorporar, ¿no es cierto?, personal, porque esa es la idea, y bajar los costos. Pero yo creo que a nosotros de verdad el tema nos apremia y por eso que yo también tengo claridad, ya tener más claro, digamos, el tema porque todo el mundo habla de la ley miscelánea. Todo el mundo uno escucha la ley miscelánea, falta reglamento y eso no inyectan directamente los recursos, ¿no es cierto?, no a la municipalidad, ¿no es cierto?, o sea, el Mineduc o la Seremía, y pagan, ¿no es cierto?, ya van amortizando la deuda. Y yo creo que eso por lo menos también ahí no hay mucha claridad en eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Señor ministro, a ver si usted nos ayuda a aclarar este doble descuento. Ya, perfecto, sí. Sí, no, mire, 2 cosas. La situación de Lota, en particular que usted llama, que hemos llamado, no doble descuento según lo nos relata el alcalde, es solo en Lota. Y entonces yo precisamente estaba hablando ahora con el subdere para preguntarle, porque cuando fue subsecretario nuestro ya había recibido al alcalde y tenía la misma situación. Entonces, lo que nosotros más bien deberíamos pedir, no sé si ustedes están de acuerdo, por su intermedio, presidente, los senadores y senadoras, es más bien como, claro, o sea, en el fondo, cuál es el orden jurídico que está detrás de esa decisión, porque advierte él que podría ser algún incumplimiento de un compromiso legal que se asocia a esto. Pero es el único municipio que tenemos con esto, como que podríamos llamar doble castigo. O sea, que nos envíe como el relato, ¿no es cierto?, y cuál es no sé cómo se dirá en el lenguaje de los abogados, de las abogadas, pero como la certeza jurídica respecto de por qué se produce esto. No creo que sea por un malentendido, espero, ¿no? Sino más bien por algo que esté asociado como en algún incumplimiento legal, ¿no? Así que yo le pedí que lo analizara con su jurídico, pero si lo pedimos formalmente a través de ustedes, presidente, mucho mejor todavía. Muy de acuerdo, ministro. Así lo vamos a hacer. La senadora Proboste recién me estaba señalando aquí que hiciéramos eso, o sea, que la consulta fuera mucho más general, porque si hay más municipios, además de Lota, que están en la idéntica situación, interesante saber por qué le hacen ese descuento, cuál es la norma que lo permite, que lo autorice, para ver si lo pudiéramos revisar. Y le agradecemos mucho, alcalde, que nos haya puesto sobre aviso, porque a veces ocurren cosas que no siempre conocemos. Tiene la palabra. Sí. Yo creo que es importante, no sé si le vamos a hacer llegar la próxima semana toda la información nuestra también, para cotejar ahí con el ministerio, para podernos despejar señor ministro, igual ahí ¿cómo se llama esta duda que tenemos ahí? Yo le podría pedir a Finanzas, ¿no es cierto?, todo el historial, porque es importante, digamos. Eso nos va a ayudar mucho, además, porque si bien pueden ser situaciones particulares, uno de ahí va despejando situaciones más generales, sobre todo en este grupo de trabajo al que se refería el señor ministro y que también participa activamente la subsecretaria. Entiendo que don Jaime Beas también participa de este grupo que está llamado a buscar alternativas de solución
y obviamente que vamos a necesitar del concurso activo del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos. Y aquí probablemente va a haber que poner más recursos sobre la mesa para poder apoyar a los municipios que están en este verdadero trance, porque es así, hemos escuchado nosotros la semana pasada municipios de la isla de Chiloé, el alcalde de Punta Arenas, en fin, muchos municipios en situación muy parecida. Alcalde. Me quiero despedir. Dar las gracias por este espacio, senadora. Gracias por recibirnos, senador. También al ministro, a la subsecretaria, y yo quiero expresar también que hemos tenido harta disposición y voluntad de ustedes, ministro y subsecretaria, para ser súper justo. Y esperamos que nos vaya bien, digamos, en esto, y yo me prometo a enviar a corto plazo a esta comisión también de información. Lo que no sabíamos es que el subsecretario Cataldo, antes de irse a la subdere, había dispuesto que le descontaran plata. Yo creo. Esas son bromas. Muy bien. Gracias, alcalde. Un minuto para despedir al alcalde. Vamos a suspender un minuto. Las deudas previsionales con los montos retenidos. Esto es lo que nosotros aprobamos en el artículo 6 de la ley 21.544, que como bien dijo el alcalde de Lota, es la ley miscelánea y como bien lo planteó el alcalde Sangüesa, las leyes misceláneas se hacen siempre para resolver de manera rápida problemas urgentes. Y aquí los reglamentos forma parte de eso. Entonces, se le preguntó al ministro si es que estaba el reglamento, no respondió. Yo no sé si la subsecretaria nos puede decir. La verdad, esto es una respuesta bien binaria, sí o no, si está el reglamento y si está el reglamento que nos envíen la copia. Muy bien, parece que el ministro ya no lo tenemos. Subsecretaria tiene... Ahí está el ministro, que se nos había... Ministro, ¿sabe usted si está...? No, le dije alcalde al senador Sangüesa, son mis deseos, mis deseos personales, digo yo. Perdón, no sé, ministro o subsecretaria. A ver, la subsecretaria quiere responder, quiere hacerse cargo de la inquietud. No, sí, el reglamento está efectivamente en Contraloría en este momento. Me dicen que nos pidieron un antecedente y que tuvimos que, en el fondo, retirar, entregar ese antecedente, pero que ya se envió el antecedente para que pueda terminar la tramitación en Contraloría, pero ya se envió. Muy bien. El compromiso era efectivamente mandarlo durante, creo que el plazo vencía, si mal no recuerdo, el 19 de abril, se envió ya y está en tramitación en Contraloría. Muy bien, muchas gracias. Ojo, perdón, no sé si está el alcalde todavía, ¿no? Ustedes ya ya lo despedimos, sí. Ya, okay. Además está pidiendo la palabra el ministro, así que... Por supuesto, yo me silencio. Tenemos que dársela. Ya, ministro. Sí, efectivamente reforzarnos esto de que está en la Contraloría General. Nosotros estamos en el proceso de trámite y nos pidieron retirarlo efectivamente para algunos cambios. En el caso de la pregunta también por su intermedio, presidente, de la senadora Proboste sobre el reglamento para parvularias, se está trabajando en el de las prácticas
que efectivamente estamos dentro del plazo para poder dictarlo. Así que yo le voy a poner mayor énfasis también ahí en el trabajo con la subsecretaria para que podamos salir a... Se quedó sin micrófono, ministro. No, está pasando una bomba, o sea, una ambulancia. ¿Sí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí, es que está pasando una ambulancia. Y respecto del bono de los asistentes, recuerden que este no tiene reglamento, es solo una resolución, ya fue dictada y de hecho ya se pagó la primera cuota. Entonces, en términos como de compromisos que teníamos con eso, pero vamos a ponerle máxima celeridad, a pesar de estar dentro del plazo para dictarlo, al de las prácticas en educación parvularia, ¿no? Sabemos que eso es muy incentivo por las trabajadoras, especialmente, ¿no es cierto?, del sector de educación parvularia. Gracias, presidente. Muy bien, ministro, muchas gracias. A ver, nosotros estamos convocados además para continuar con el proyecto de ley que modifica la ley 21.040. Estamos ya sobre la hora, pero quería plantear lo siguiente, más bien recibir sugerencias. Nosotros tenemos un listado de aproximadamente 10 entre académicos, expertos, organizaciones gremiales que han querido referirse, o sea, que quieren dar su opinión en relación con el proyecto. Por lo menos la Secretaría tiene registrado 1, 2, 3, 4, 9. Probablemente van a surgir algunas solicitudes nuevas, pero en algún minuto debiéramos nosotros poner también, digamos, límite, porque para ya después entrar a abocarnos al proyecto propiamente tal. Y vamos a tener que tener una jornada de trabajo de tal manera que nos permita escuchar a todos estos, digamos, a todos los académicos, a todos los dirigentes gremiales, en fin, centros de estudio que nos han pedido dar su opinión. Así que es bien probable, aun cuando el senador Sangüesa me quiera retirar el saludo, que vamos a tener que ocupar algún día jueves, probablemente después de la semana de regiones. También podríamos hacerlo un día lunes, pero en una jornada un poco más larga, porque si no, no vamos a poder salir, no vamos a poder salir de las audiencias y luego de las audiencias poder entrar al despacho del proyecto propiamente tal. Así que no sé si respecto del procedimiento de cómo continuamos con el proyecto de ley de modificación de la 21.040, alguna idea, alguna sugerencia. Quiero recordar además que hoy día se dio cuenta de la urgencia del proyecto de evaluación docente. También estamos, ministro, ¿para cuándo vamos a pedir en sala indicaciones? Quiero recordar que el 8 venció el plazo para presentar indicaciones. Tenemos algunas presentadas por la senadora Carmen Gloria Aravena, por el senador Sangüesa, pero no tenemos indicaciones del Ejecutivo. Entonces creo que también una definición respecto de eso para poder ordenar nuestro trabajo legislativo en las próximas semanas. Senadora Proboste. No, presidente, mire, yo creo que el proyecto de fin a la doble evaluación está bastante más claro. Yo me imagino que este jueves el Ejecutivo irá a presentar. Sería bueno a lo mejor pedirle, por cierta opinión, al Colegio de Profesores, porque esto era parte de los acuerdos que existían después de la movilización del año 2019 con dos gobiernos, digamos. Perdón, senador, y también tenemos ya solicitudes de audiencia en evaluación docente. De las profesoras que están mal encasilladas, pero ¿sabe qué, presidente? Analizando los proyectos, yo creo que ese está bastante mejor resuelto que el proyecto de la modificación de la 21.040. Tal vez le propondría que pudiéramos sacar lo más rápido que podamos, acordar un cronograma, el de evaluación, de fin a la doble evaluación. Sí, además estamos urgentes. Sí, que tiene menos problemas que el proyecto de corrección, que en el fondo no corrige los problemas. Sí, nosotros tenemos además que ir compatibilizando con las urgencias que va poniendo el Ejecutivo, así que a mí me parece bien. Senador Sangüesa, ¿usted está viendo la Sí. Presidente, sí, respecto a la ley 21.040, yo creo que va a ser necesario abrir un plazo más, o sea, ampliar el plazo de indicaciones, porque hay un tema que nosotros vamos a escuchar.
vamos a escuchar una serie de organizaciones y de ahí salen muchas veces planteamientos que uno tiene que tender a corregir vía indicación. Entonces, debiese ser el plazo después de terminada las escuchas. Sí, no tenemos plazo para indicaciones y naturalmente tienen que ser después de que escuchemos, claro, primero la aprobación en general y sala y en subvenciones. Ese es el plazo que se venció. Ese es el plazo que se venció con... Ministro, ¿cuándo cree usted que vamos a contar con las indicaciones de subvención escolar preferencial? Eso de verdad que también es muy importante, muy urgente. Ministro, lo escuchamos. Sí, exactamente. Yo quisiera solicitar aquí, ¿no es cierto? Bueno, primero acoger por su intermedio, presidente, como esta recomendación que hace la senadora Proboste respecto del proyecto de doble evaluación, que efectivamente viene mayormente afinado, ¿no es cierto?, desde la Cámara y podemos, ¿no es cierto?, hacer quizá un par de sesiones para recoger por dos razones fundamentales. Primero, por entregar certeza a los profesores y profesoras respecto del proceso de evaluación de este año, que sin duda va a estar presente, pero uno de los artículos está asociado precisamente a regularizar la ingente cantidad de profesores, profesoras y educadoras que no fueron evaluados, ¿no es cierto?, durante estos últimos años por suspensiones, ¿no? Entonces, parte de esto es regularizar ese proceso. Está ahí también el artículo de los llamados profesores mal encasillados. Y por último, yo diría que como una visión más general de Estado, ¿no? Estamos resolviendo una problemática que ha sido comprometida también por ministros y ministras anteriores. Por lo tanto, podemos dar una buena señal hacia el sistema educativo y hacia las y los profesores en este proceso, como poner quizá eso en la discusión anterior. Luego, la próxima semana nosotros quería pedirles plazo, ¿no es cierto?, para poder entregar las indicaciones sobre subvención escolar preferencial, de tal manera, ¿no es cierto?, de ahí iniciar el proceso también de discusión, y también muy disponible, de acuerdo a lo que señala el senador Sangüesa por su intermedio, presidente, la posibilidad de ampliar el plazo para indicaciones quizás y poder también escuchar a distintos expertos y expertas. Gracias, Ministro, perdón. Usted señaló que indicaciones CEP, ¿para cuándo? ¿Qué fecha? ¿Próxima semana? Sí, exactamente, próxima semana. Ya. A ver, ministro. Claro. Hay que pedirlo en sala, Ministro, a ver. El Senado va a funcionar el día lunes 19 y el día martes 20. Miércoles 21 es feriado. Después viene la semana regional. Claro, siempre a la Secretaría le ayuda que cuanto antes estén las indicaciones mejor, pero entonces lo que tendríamos que hacer es pedir a la sala que se fije plazo para presentar indicaciones en CEP. El plazo que usted nos dice que indiquemos sería el próximo martes. ¿Alcanza a estar de aquí al próximo martes? Ah, no, perdón, porque perdón, yo me equivoqué, no, porque no necesariamente tiene que ser un día de sala, Sí, a vuelta de la semana regional. Con eso, en consecuencia, las indicaciones se podrían pedir para cualquier día de la semana del 26 de junio. No, cualquier día de la última semana de junio, del 26 en adelante. Realmente, miércoles 28, jueves... Sí, no más allá del miércoles 28, porque también es feriado, tiene toda la razón. Miércoles 28. Pero, por ejemplo, ministro, miércoles 28, porque eso le permite a la Secretaría avanzar en los comparados. Efectivamente, sí, muchas gracias. Es una buena fecha. Porque lo vamos a pedir hoy día en la tarde. Sí, ¿se me ve o no? Es que no sé si me veo. Sí, sí lo vemos, ya. Sí, no se preocupe. 12 horas en Secretaría de la Comisión. ¿Sí? Ya, pero eso tiene que aprobar la sala. Tiene que aprobar la sala, pero se presentan acá. Ya, sí. 12 horas del miércoles 28 en la Secretaría de la Comisión. Tal como fue la anterior, la del 8. Muy bien. Y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, ministro, muchas gracias, subsecretaria, muchas gracias a don Jaime y a todo el equipo.